Bueno, diversos temas. Vámonos. Sí, diversos temas. Bueno, sí hubo el tema central, pero como adelantaba nuestro compañero Miguel Arzate, hubo un par de temas económicos en donde se detuvo el presidente. Uno tiene que ver con la inflación y otro tiene que ver con la deuda de Pemex. Alguien le preguntó a una compañera a la cual yo no identifiqué el medio, tú lo identificaste, era extranjera, ¿no? Bloomberg, esta agencia, sí, que es especializada en asuntos. Sí, entonces ella planteaba, hemos venido identificando que la inflación está bajando en Estados Unidos y está por debajo de la de México, pero vemos que la de México no baja. Entonces nos puede decir por qué. Y el presidente hace toda la explicación de qué está pasando con la inflación, en donde pues la inflación se compone de distintos elementos. Unos son los energéticos, otros son los alimentos y otros son una diversidad de otros componentes. Como ya sabemos, en energéticos nuestra inflación es muy, muy, muy pequeñita. En alimentos la situación es un poco diferente y aquí está la explicación que dio. Bueno, mira, lo estamos viendo rápidamente nada más, sí, antes de ver la explicación. Si hacemos el comparativo entre México, Estados Unidos y la eurozona, en el caso de México, en energéticos tenemos 0.3 de inflación, mientras que en Estados Unidos tienen 0.5 y en la eurozona 2.8. Luego, en alimentos, México tiene 3.8 de inflación, Estados Unidos tiene 1.4 y la eurozona 2.7. Y en otros, digamos, otros componentes, México 3.8, Estados Unidos 4.6 y la eurozona 3.7. Bueno, esto tiene una explicación. Vamos a ver. Vamos a escuchar al presidente. Pues son otros factores. Tenemos menos inflación en energéticos porque estamos interviniendo de manera directa, tenemos más posibilidad de control de precios de combustibles que no han aumentado. Sin embargo, en lo que corresponde a alimentos es mayor nuestra inflación con relación a Estados Unidos. Ese es el inicio, 7, 9, esto es lo que les comentaba, en energéticos 0.3, que no aumenta el precio de las gasolinas, del diésel, pero tenemos aquí 3.8 y 3.8 de otras mercancías. Con respecto a Estados Unidos, ellos han bajado aquí, llegaron a tener hasta 3 puntos y están bajando. Y tienen también más bajo lo de alimentos. En mercancías que en general sí están más altos que nosotros. Y Europa está así, ellos sí tienen problemas con energéticos, menos problemas que nosotros en alimentos y en otras mercancías estamos prácticamente igual. Nuestro pronóstico es que va a bajar. Se llegó a un acuerdo con ellos de ofrecer esta canasta básica de 24 productos en 1,039 pesos y ya está abajo de los 1,039. Y vamos a seguir viendo resultados. Bueno, pues además algunos están equivocando en sus interpretaciones sobre la inflación. Incluso algunos medios de comunicación están diciendo que este inicio de año, en términos del aumento de precios para nuestro país, ha sido en donde hemos tenido más inflación. Pero eso no es cierto. Incluso Gerardo Esquivel desmintió a través de esta información. Y nada más déjenme puntualizar. Dice que algunos señalaban que era el mayor punto de inflación en 22 años para México. Pero no es cierto. Esto es una fake news. Hay otros años en donde el arranque, el inicio, hemos tenido más problemas de alza de precios. Pero algunos o no le entienden a la economía, la verdad, o desinforman abiertamente bajo la narrativa de López Obrador. Es un peligro para México, López Obrador no sabe de economía, lo está haciendo mal. Pero hay que destacar que si tenemos menos inflación o está contenida es precisamente porque se subsidia la gasolina. Hay que destacar que hubo un pacto, ahí se convocó a los empresarios, a los productores, a los que intervienen en la cadena productiva,
incluso se hizo el llamado a los supermercados para que no se pasaran, no aprovecharan lo de la guerra en Ucrania como pretexto para aumentarlo todo, ¿no? Sí, y creo que es muy importante entender el tema de los alimentos, que es la parte en donde todavía, o sea, se está dando esta estrategia junto con otra que tiene que ver con ir construyendo en el tiempo esta capacidad de autosuficiencia alimentaria que no tenemos. Y esa es la principal razón por la cual ahí, digamos, está el talón de Aquiles de la inflación en México, en los alimentos, porque por mucho tiempo se desmanteló el campo, no tenemos la capacidad de abastecer el consumo y la demanda de consumo que se necesita en México en materia alimentaria. Se está trabajando en esto, pero eso no es enchilame está gorda, ¿no? O sea, requiere tiempo y por eso el programa de fertilizantes y por eso muchas cosas que se están haciendo, pero es un proceso. Eso es lo que explicó el presidente nuevamente esta mañana, porque parecería que es mágico, ¿no? O sea, es como cuando el COVID. Sí. Tienes una población enferma, de décadas, abandonado el sistema de salud y todo, y luego se sorprenden. ¿Por qué se enferma la gente? Pues, ¿por qué se va a enfermar? Aquí es lo mismo. O sea, ¿por qué están caros los alimentos? Pues porque los importamos, y los importamos además en un contexto de guerra, en donde las cadenas de suministros pues, están generando muchos cuellos de botella. Entonces, bueno, eso explica el presidente, pero hay que ver cómo ni tardos ni perezosos. Luego la interpretación de qué fue lo que dijo el presidente en la conferencia matutina. Vamos a ver un ejemplo nada más. López Dóriga, ¿cómo lo planteó? Sí. A ver, ¿qué es lo que escribe el que entrecomillado? Autodenomina el teacher, ¿no? Hay otros factores, entrecomillado, que provocan que haya escalado la inflación en México, aseguró el presidente López Obrador, pero pronosticó que disminuirá a lo largo de 2023. ¿Cuánto? No dijo, porque no se quiere equivocar como los expertos. Sí, hay que recordar que los expertos sí se equivocaron persistentemente durante el año 2022. Pero más allá de eso, es esta presentación como de que el presidente dice ocurrencias, ¿no? O sea, sí. Les digo que va a disminuir, no les digo cómo, les digo que hay otros factores, no les digo cuáles. Así es la forma en que se presenta la información, nada más para que cale tantito la calidad periodística que de pronto hay en este país. Pero bueno, tiene muy bien ubicado el presidente López Obrador de dónde proviene la inflación y qué es lo que se debe de hacer. En cierta medida somos un espejo de Estados Unidos por la integración económica. Incluso en términos del COVID-19 nos fue bastante parecido. ¿Por qué? Porque tenemos problemáticas comunes, como la obesidad, que es una comorbilidad y que eso no ayudó a gente enferma, ¿no? Y en este caso, pues consumimos productos similares. ¿Por qué no somos autosuficientes en muchos productos? Precisamente porque se abandonó el campo. O sea, es algo que no se puede resolver de la noche a la mañana, pero sí se está buscando eso. Ser autosuficientes en maíz, ¿no? En lo que tiene que ver con el arroz, en frijol también ya se va avanzando, pero antes decían, no inviertas en el campo, no importa, el campo de México que quede destruido, vamos a comprarlo todo de los Estados Unidos. Son las consecuencias del régimen neoliberal, aunque les moleste que lo recordemos, ¿no? Que saquemos el pasado. que hablemos del pasado y del régimen neoliberal, pues sí, son las consecuencias. Así es, y mire, también dimensionar el tema del fenómeno global que es esta inflación que se está viviendo. Y cada quien también tiene pues sus puntos flacos. En Europa, claro. Si vemos otra vez la gráfica, la parte de los combustibles tiene un nivel desproporcionado con respecto a lo que pasa en Estados Unidos y en México. Estamos hablando de un 2.8%. Ahí lo tenemos otra vez, nada más para recordar, 2.8 en inflación de energéticos, que tiene esto un impacto pues a nivel de todo, de la economía, de la industria y ahora, bueno, hasta de la capacidad de la gente de protegerse del frío. Y ahora estábamos viendo que esto incluso, por ejemplo, en lugares como Francia, plantea un enorme reto, pues que se traduce en lo alimentario también. Están teniendo una crisis para poder producir pan. Así nada más se la pongo. Vamos a ver parte de las declaraciones o los testimonios que hubo en una manifestación hace pocos días y a propósito del tema de los precios del gas allá en Francia. ¿Qué dice una panadera sobre cuál es la situación que están viviendo allá? Chocolate.
Le chocolatine. Nunca me he manifestado en mi vida, esta será la primera vez. Lo que pedimos son tarifas energéticas fijas, no subvenciones, sino una tarifa fija. Hoy he despedido a 2 personas, mi pastelero y mi responsable de ventas, aunque también tienen una vida, tienen facturas que pagar, también tienen una vida como todo el mundo. Que conste que ese es el primer mundo, ¿eh? Es el primer mundo, que además, o sea, es la guerra, pero también hay todo un tema con las empresas allá y el monopolio, etcétera, que esto no es público. Y además tienen otro pollito con el tema de las pensiones también, que ha derivado en pues estas imágenes que veíamos. También se les juntan varias cosas. El propio Agustín Carstens, el director de este Banco de Pagos Internacionales, quien fue gobernador del Banco de México, quien es el tótem para varios, dijo: esto de la inflación es un fenómeno global y se tendría que dar respuestas globales. Es decir, no es algo que corresponda exclusivamente al gobierno de México, al Banco de México resolverlo, porque algunos quisieran alentar la narrativa de que esto es... del aumento de precios solo está sucediendo en nuestro país, está sucediendo en todo el mundo, hay que dar respuestas globales, pero como ya estamos en medio de los tiempos de la propaganda política, quieren ensuciar las cosas diciendo, si estuviera el doctor Meade o Ricardo Anaya al frente del país, no tendríamos inflación. Tendríamos más inflación, tendríamos gasolinazos, las películas anteriores son muy malas, son trágicas, ya las vimos, ¿no? Así es. Bueno, ahí la vamos a dejar con este tema, pero hubo otro, ya le comentábamos, el tema de la deuda de Pemex y del plan que se está haciendo de la mano de Secretaría de Hacienda, porque lo que pone por delante, por cierto, el presidente es apoyo total a esta empresa del Estado, pues que va a garantizar, entre otras cosas, la autosuficiencia en combustibles en México, ¿no? O sea, y es un elemento estratégico, un recurso estratégico, y está, por lo tanto, una empresa estratégica. Entonces, apoyo total, hay un plan junto con la Secretaría de Hacienda para hacer estos pagos de amortizaciones que tiene que hacer Pemex, y por otro lado dice, de todas maneras, en su explicación, pues estamos dentro del techo aprobado por el Congreso de endeudamiento, no nos estamos endeudando más. Ya Hacienda tiene un plan junto con la dirección de Pemex y se va a cumplir en tiempo, en forma, se va a pagar puntualmente. Ya tienen, repito, un plan, incluso contemplados estos recursos en el mismo presupuesto público, en los techos de endeudamiento que autoriza el Congreso. El que se ayude con la transferencia de deudas de Pemex a deuda soberana, a deuda de Hacienda. Es una práctica también importante porque incluso las tasas de créditos son más bajas, lo que es deuda soberana, que es lo que son deudas de Pemex o de Comisión Federal de Electricidad. Pero Hacienda puede informar desde hoy